Ay, mi madre, Juno Colón para Lucha Libre Online y sigo teniendo el honor de entrevistar a personas que son protagonistas en la historia de la lucha libre puertorriqueña. WWC se encamina al 50 aniversario. Dentro de esos 50 años ha habido personas que han aportado a la lucha libre de la buena de nuestro país. Y las narraciones son esa fuerza de la emoción que nosotros sentimos cuando sintonizamos la televisión o ahora por las redes sociales. Y esta persona, a quien tengo el honor de entrevistar, tiene un gran legado. Con nosotros, Abel Durán. Saludos, Abel, ¿cómo estás? Saludos y gracias a ti, el honor es para mí. Placer a todos y saludos a todos los muchachos de Lucha Libre Online y a ti también. No, bueno, el honor es mío y quisiéramos conocerte un poquito. eh, ¿Cuántos años llevas en la industria? ¿Quién es Abel? Pero vamos a primero a preguntar, ¿natural de dónde es Abel? De donde te hablo ahora, de Cabo Rojo, soy caborrojeño del oeste de Puerto Rico, nacido, criado aquí, y luego es que me traslado a San Juan, pero sigo viajando, soy de Cabo Rojo, con Natural de Cabo orgullo. Rojo. Mucha gente buena que Sí. conozco de Cabo Rojo, así que tengo Ah, que conocer de una persona no, más buena de allá. no, sí, mucho, del oeste de Puerto Rico, muchos locutores del oeste que han salido de acá, del oeste. Muchas radios, muy buenas radios, Sí, por cierto. Muy sí, buenas sí. Ahí radios. empecé. Ajá, pues mira, no, tenemos algo en punto en común y me gustaría conocer ese lado de la radio. Eh, eh, ¿Quiere decir que te educaste completamente en Cabo Rojo? ¿Te capacitaste completamente allá? Crianza. Sí, sí. Comencé toda mi crianza hasta la universidad. Luego de cuando inicio la universidad, que terminó el cuarto año de la escuela Luis Muñoz Marín en Cabo Rojo, me voy a lo que se conoce como la Universidad Católica. Estoy un año allí. Ya yo estaba en las comunicaciones y me traslado a la American University, que era en Bayamón en aquel entonces. Creo que todavía está en Bayamón. Estoy en Bayamón 2 años y luego paso al Sagrado Corazón y finalmente finalizo el bachillerato en comunicaciones en unos años atrás, para finales de los mediados de los 90. Abel Durán, cuando joven, ¿practicó algún deporte? ¿O sigue practicando alguno? No Pues sé. mira, me gustaba el baloncesto, estaba en equipos, ¿verdad? De los que son de los barrios, principalmente el baloncesto, jugué pelota también en lo que se conocía como las pequeñas ligas. Y esos son los deportes que me apasionaban hasta que también vi, pues, obviamente, la lucha libre, pero los deportes que yo practiqué fueron baloncesto y pelota. Interesante. No llegas, o sea, quisiera conocer a Abel Durán antes de llegar a la lucha libre, pero me mencionaste algo de la radio. ¿Quiere decir que tus primeros trabajos en las comunicaciones fue a través de la radio? Pues mira, si yo inicié en lo que se conoció en algún momento dado para la gente del oeste, en Radio Eco, eso era una estación AM, allí nació muchísimos locutores que trabajaron allí, incluso Axel Cruz fue uno de ellos. Ujú. Cuando estuve allí, tuve varios años, luego esa estación, el propietario de esa estación que era del oeste, se va a San Juan y adquiere lo que fue Noti 1 en aquel entonces. Eh, Era una emisora de música normal. Y luego de la música, en aquel entonces se pone en manifiesto lo que eran las noticias, los talk shows, y luego eh, ellos me dan una oportunidad para iniciar en lo que fue noticias en aquel entonces, que era una estación AM, ¿verdad? En un talk show, luego de ese talk show, poco a poco fui creciendo, ¿verdad? En lo que era la radio, ahí me muevo a lo que fue eventualmente Radio Heavy, una estación de rock en Mayagüez, y allí inicié las labores como DJ, como DJ, que en aquel entonces, ¿verdad? Era
eh, la música americana, una estación de música rock distinto, ¿verdad? En aquel entonces. Y ahí estuve muchísimo tiempo, trabajé con muchísimas personas, estuve con Billy Fourquet, que en paz descanse, que estuvimos juntos trabajando muchísimo tiempo. Él venía de Cosmo, y yo venía de aquí, de Radio Eco, y ahí nos unieron a ambos y trabajamos un tiempo ahí. Luego de ahí, la historia, ¿verdad? Te la voy a resumir, porque no te la voy a resumir, te la quisiera dar detalle, ¿verdad? Porque luego de ahí me fui a Ponce, gracias a Billy Fourquet nuevamente, ¿verdad? Porque en ese momento me trasladó a Ponce a lo que era Radio Coquí FM, que era una Ok. estación de rock. Ahí estaba Epi Colón, había otra serie de personalidades. Entro con Luis Penchi, que me da la oportunidad también en lo que fue la red alerta, que era de WPAB, de noticias. Y allí, con Luis Penchi, es que conozco una serie de personas como Luis Antonio Vargas, que en paz descanse, y Machi Medina, que eran directores y subdirector de noticias. Y ahí entro de lleno a ser reportero radial policía. O sea, ahí era todo lo que eran las noticias del oeste de Puerto Rico policíacas, pues yo Ujú. las reportaba a San Juan. Qué interesante. Me llama mucha atención lo de las radios. Yo tuve alguna experiencia en radio, trabajé para Radio Iniciativa 1060, una emisora cristiana y secular, tenía doble programación. Y sé de lo que me estás hablando, porque en Ponce, al igual que en el oeste, es muy buena radio. Y Billy Fourquet es un nombre que mencionaste que es muy querido. Una persona muy brillante, ¿verdad? En paz descanse. Una persona muy brillante con unas ideas que yo digo que increíble, increíble. Sí. Billy, pues nos conocemos jóvenes, ¿verdad? Billy venía de trabajar en ese momento con Ponky, con el Gangster, luego trabajó con Red y con Frankie en lo que era el meneo de la mañana en Cosmo, y ahí es que antes había mucha, por decirlo, guerra entre las estaciones, buscando, ¿verdad?, tener los mejores talentos. Y ahí es que Billy llega a lo que fue la Criminal Radio Heavy, que el nombre se lo dio él, ahí nos conocemos a nosotros, y él me lleva a Ponce a trabajar, ¿verdad? Porque cuando él se va de Radio Heavy, él se va para Guayama, en aquel entonces la Mega estaba en Guayama, Ujú. y entonces él me deja a mí trabajando en Ponce, con Edwin Santiago, otra mega estrella, él era el director de programación en ese momento en Ponce. Ahí conocí a Epi, a muchos muchachos que trabajaron allí, que hoy día sí, Héctor Mato, trabajó ahí. Había una estación en Peñuela que se llamaba Río 101 en aquel entonces. Y ahí nos desarrollamos una amistad, yo valoro sus consejos, él me apadrinó en todo ese sentido y me alcahueteó en muchas cosas. De verdad, Billy fue algo increíble que me pasó a mí en mi vida. Qué bueno recordar a las personas que le dan la oportunidad a uno, ¿verdad? Y uno, pues, uno lo agradece. Así que qué bueno mencionar ese nombre de Billy. Y, Mencionaste las noticias. Ser reportero, informar es algo que es tan importante porque no tan solo tener la buena dicción, pero hablar con la credibilidad con la que conlleva la responsabilidad de la noticia e informar de la manera correcta. Desde que empezaste, sentiste en la radio y porque ser disc jockey a lo mejor es una forma de entretener, pero informar cómo fue ese cambio, porque está interesante saber porque sí. Mira, fue una transición real porque uno viene, ¿verdad?, de ese mundo de poner música. En aquel entonces, pues, había que mantener, ¿verdad?, el público bien animado, bien, cuando hacía ese cambio de lo que fue un disc jockey comercial a trasladarme a las noticias, pues a mí me apasionaba siempre las noticias. Yo seguí mucho siempre a don Aníbal González Irizarry, yo lo veía. Yo tuve una persona que fue el que me observó a mí y me llevó y me ayudó a la televisión, se llamaba Fidel Cabrera. Fidel Cabrera, ¿verdad? Muchos a lo mejor no lo recuerdan, fue la persona que era la contraparte de lo que fue Vivo Europa, de verdad, en un momento dado, un locutor con un historial increíble en la televisión. Él animaba el show del mediodía. Él tenía una casa en Cabo Rojo. ¿Verdad? Yo era extremadamente joven y yo lo conocí en esa estación de radio
Ya él era mayor, estaba retirándose del show del mediodía que hacía. Él tiene mil anécdotas, yo creo que lo pueden googlear y fue una personalidad en la televisión increíble, pero antes de eso fue un hombre ancla de noticias increíble, una credibilidad de verdad demasiado. Y entonces él, yo era Master Control en Radio Eco, tenía otras horas que era Master Control, y él tenía un programa los fines de semana, sábado y domingo, que se venía de San Juan hacia acá. Y él me dijo, yo quiero que tú seas un joven que se meta a la televisión, que haga lo que yo en un momento dado, ya estoy por retirarme. Fue una persona increíble. Me dijo, yo voy a ver si de algún día te puedo ayudar para darte la oportunidad, pero me dijo, te pones en los gabanes míos, te pones las corbatas mías. Fue una persona increíble ya. Y mantuvimos una amistad en cuanto a eso, pero nunca se dio, realmente, ¿verdad? Él se retiró de la televisión, se mudó a Cabo Rojo y yo seguí en la radio. Y entonces a través de la radio, cuando ya me quedo como reportero policial en el oeste, que me dan una oportunidad en San Juan, yo me voy a San Juan los fines de semana, ya allí conozco más personas. Y en ese momento dado, yo estoy trabajando en San Juan y es que viene una llamada del que fue gerente general de Hora Televisión, que es el canal 5 todavía, ahora ABC, de Eduardo Vado. Me dijo, mira, yo te he escuchado a ti, eh, me gusta lo que haces, quisiera darte una oportunidad para reportero de televisión. Y él fue el que me llamó. Yo estando ya en San Juan en la radio los fines de semana. Y yo regreso de San Juan para Mayagüez, porque ¿quién no quiere estar en televisión? ¿Verdad? En ese momento, yo Wow. joven, y quiero estar en televisión. Y entonces viajé de San Juan y regreso a Mayagüez, que los que son del oeste de Puerto Rico saben que acá existía un noticiario antes que eran 10 minutos, tanto en Wole como en Hora. Eran 10 minutos, se cortaba la programación de lo que era San Juan y se tiraban las noticias locales. Y a veces el reportaje de más importancia era que salía a través de la cadena. Y allí entro en la televisión con Eduardo Vado, a hacer unas vacaciones y luego de esas vacaciones que hice de 2 semanas, él me dijo, no tengo el espacio para dejarte, pero déjame ver qué hago. Y me dijo, porque me gusta cómo lo hace. Él era una persona que no sé si lo llegaste a ver en algún momento dado. Eduardo Vado fue un hombre ancla del oeste bien reconocido. Y me dijo, voy a darte 20 horas. Y me dieron 20 horas en hora. Y allí comenzó realmente la historia mía dentro de lo que es el periodismo televisivo, porque después ahí pasé incluso a lo que fue prensa escrita en un momento dado y continué en la radio, que la radio siempre estuvo en mí. Nunca me despegué de la radio durante todos esos años. Informar para la televisión, ¿tuviste que hacer algún cambio, alguna transición de lo que hacías en radio para llevarlo a la televisión? Pues sí, tuve que, yo modifiqué, ¿verdad? Dentro de lo que hacía en la locución. En ese momento dado, había que memorizarse bastante lo que eran los libretos. Eso yo no lo tenía en la radio, ¿verdad? En la radio, pues, teníamos los apuntes en maquinilla y nos daban las tarjetas, nos daban, pero ya para la televisión, aunque estaba el teleprompter, que era mucho más grande, eh, te exigían el libreto y de hecho yo recuerdo que te quitaban el prompter a ver si tú te aprendiste las líneas. Y eso fue una de las habilidades que logré desarrollar con la ayuda de muchas personas, que Junior Bonilla, que fue un director de noticias, José Delgado, que me ayudaron mucho y siempre me decían, lee el libreto, si se cae la luz, si se va el pronto, tienes que leerlo. Y entonces, en esa línea, pues sí, aprendí, en esa transición de lo que fue la radio, a lo que me preguntaste de la televisión, pues sí, había que darle memoria bastante a lo que era el libreto de televisión. Bueno, estuviste en Canal 6, ¿verdad? Trabajando, ¿todavía trabajas? No, yo estuve en el 6 bastante tiempo. Ujú. Yo llegué a San Juan en un tiempo, hace muchísimos años atrás, con Javier Elías. Hoy Javier. día él es piloto. Javier y yo estuvimos en Guapa, en un momento dado haciendo los titulares
el paseo de nosotros por Guapa en ese momento dado fue bien corto. Éramos jóvenes, teníamos, eh, yo conocí eh, ese mundo en esa línea y recibimos, en aquel entonces estaban las guerras de los canales de televisión que eran un poquito más fuertes, ¿no? Si tú hacías un audio, no televisión, un audio, y sabían que era de lo tuyo, pues la gerencia te decía que no podías hacerlo, y entonces entraban en eso. Entonces Javier y yo, en aquel entonces, eh, nos fuimos a Bayamón, que estaba la telecadena SN, eso era un canal que fue religioso en un momento dado y dejó de ser religioso, era de Torres Ortega, la 167, y el primer noticiario que se hizo nocturno se hizo allí, era de Javier Elías, Lice Santiago en Deportes, y este servidor que lo hizo Nacha Rivera, la que fue esposa en un momento dado de Fren Arroyo. Ese noticiario, siendo un canal, en aquellos canales eran UHF, no eran VHS, o sea, UHF, era el canal 64. Ellos tenían el canal 64 que estaba, y el 42 en Ponce, que hoy día ese día es el 4.2. Y desarrollaron, estaba Tony Mojena, vino Tony Mojena, estaba empezando como promotor, y hicieron un combo allí, un combo de producción, era Noche de Estrellas, competía con Noche de Gala, que también eran programas de música popular, y en el noticiario pues nos incorporaron a nosotros tres, porque Licea hacía deportes, de hecho tuvo también, es parte de lo que fue la narración de WWC, que fue una de las mujeres que hizo muchísima narración, y entonces comenzamos allí, y estuvimos un tiempo, y luego el proyecto se cerró, y entonces es que yo regreso de nuevo. Yo estuve tres veces en el canal de 6, entrando y saliendo, y allí permanecí durante ese tiempo. ¿Y cómo llega? Porque está interesante como la transición radio, televisión, a mí las comunicaciones me apasionan. ¿Cómo llega a convertirte en esa figura, en la voz, junto con Axel? Pero primero, ¿cómo llegaste tú a la lucha libre? ¿Cómo llegaba Durán a la lucha libre? Pues es una pregunta que te voy a explicar ahora. Este, es algo que se dio sin dar. Todos somos fanáticos, ¿verdad? Tuvimos la pasión de ver la lucha. En un momento dado, mi hermano era el apasionado. En paz descanse, mi hermano falleció hace un año y medio. Mi hermano era el apasionado de la lucha libre de una manera que tú no tienes idea en ese momento dado. En el oeste se veía en algún momento dado lo que era Arturo Mendoza, que fue una de las primeras, yo creo que fue el primero que capítulo que estuvo acá, y el programa, pues, mi hermano me arrastraba y yo comencé a ver la lucha libre allí. Cuando pues, uno se envicia, esto es, ¿verdad? Esto uno la apasiona. En el caso de cómo llegué a WWC en el 1984-85, los programas que se producían en San Juan eran la telecadena de Telesterri, que era el canal 11 y 9 y 7. Eh, en el oeste de Puerto Rico se hacían esos mismos programas, pero eran programas distintos a los de San Juan. Ya yo estaba trabajando en Obra Televisión, y en Obra Televisión y en Wole salían los programas de Capital Sport, programas locales, no eran programas a nivel de isla. Porque antes, no, ¿verdad? Debido a hoy día las comunicaciones pues, se sabe de todo, pero en aquel entonces eran programas distintos de San Juan y programas en Mayagüez. Eran 4 programas que se producían. Y un día yo llegué al canal, en ese año, más o menos, 85, 86, puedo fallar por algunos de otros años, pero me vino a la mente por tu pregunta, ¿verdad? Y cómo entré. Y Eduardo Vado me llamó a la oficina y me dijo, pasa por la oficina que te tengo un contrato para que lo hagas. Y yo pues, fui a la oficina. Recuerdo como ahora, era un contrato para hacer la voz de estaciones de gasolina, que era Garajes Caribe, en aquel entonces, Garajes Caribe. Y me dijo, y aquí hay el señor Carlos Colón, los audios
de las carteleras para estos programas, porque los hacía y los editaba, se editaban ahí en Wora. Wora los editaba, los recogían allí y se los llevaban a Wole. Wora tenía, ¿verdad? El equipo de producción de editarle los programas que enviaban ya. Era como empatar, ¿verdad? Empataban los programas. Pero no tenían, habían muchos audios que habían que hacer. En un momento dado, esos audios los estaba haciendo Víctor Pagán, tremendo locutor, fue la voz de Telemundo por mucho tiempo. Y Víctor entra a trabajar de lleno en esa época, yo creo que fue con el Ganter, haciendo un sketch de los basureros. No sé si a lo mejor puedan recordar. Entonces ellos entran a trabajar ahí y él me dice, mira, Víctor dejó esto, entra tú. Y yo comencé a hacer esos audios. En San Juan a veces salía la voz de Hugo, y en el oeste salía la voz mía, salía a veces la voz también de Víctor, por la cantidad de trabajo que había. Entonces ahí comencé, sin conocer todavía a Yovica, ni a Carlos, ni a nadie. Yo estuve, yo creo que como 4 años, haciendo audios locales, hasta que ellos una vez estaban en el oeste de Puerto Rico y vieron uno de esos programas que se tenían, y ellos preguntaron, ¿quién es el que está allí? Y yo llevaba ya como 3 o 4 años haciéndole audios allí, porque le hacían los audios a diferentes personas, los audios que son las promociones de los eventos en las carteleras. Y ahí más o menos como... Interesante, porque no fue una imagen, no fue tu voz lo que llegó a los oídos de Carlos, Yovica. Digo esto y lo he dicho muchas veces, un buen voiceover, una buena narración, que lo hace muy bien con Axel. Es como que los dos se conocen. Hay una química de la narración y algo muy natural y muy espontáneo. Bueno, Axel como rudo, pues imagínate. Pero saludo a Axel, se le aprecia, se le quiere mucho. Pero Y estuvimos en la radio juntos, él es su hermano y yo. También trabajamos juntos en una estación PRA, se llamaba. pues más aún, se conocen mucho más. O sea que ahí ya vienen con una química ya que me remonta a la buena narración para disfrutarme la buena acción que se está viendo, pues tiene que haber una buena narración. Así que no porque estés aquí, pero te felicito. Gracias, gracias. En ese momento, pues, después de eso, en el 90 o en el 89, pasó las situaciones, ¿verdad?, que atravesaron eh, el mundo del espectáculo, la, la situación con la muerte de Brody. Y en ese momento o año después sale Hugo y arma ¿verdad? Se va a trabajar con un proyecto nuevo en Telemundo. Yo creo que fue para el 90, ¿no? Estoy muy seguro. Yo creo que fue un año y pico después. Y allí es que el director que es una persona espectacular, y yo, al igual que Riquín Sánchez, yo creo que es una pieza importante, eh, Agustín Ramos, el director, que fue director mucho tiempo en Guapa Televisión, jefe de programación, jefe de diferentes departamentos. Él no había escuchado todavía, yo haciendo audios 3 años, y no había escuchado los audios míos. Y entonces cuando sale Hugo, viene un tremendo locutor que fue de Panamá, no recuerdo su nombre, y él hizo incluso, ¿verdad? Hizo cámara y también fue el locutor por bastante tiempo, tal vez 2 años, 3 años. Locutor de Panamá, excelentísimo. No recuerdo ahora el nombre, a lo mejor, ¿verdad? La historia de lo que el WWC debe aparecer. Y él empieza a hacer esos audios y Agustín dice, pero porque él viajaba de Panamá para acá en ese momento. Y Agustín dice, vamos a buscar a este muchacho que lo escuché. Yo no conozco a Agustín y me manda y me cita vamos, y yo viajo. Y entonces Agustín me dijo, tienes que hacer lo que estás haciendo allá en Mayagüez, en Wora, pero yo te voy a dar como te voy a entrar para darte una participación en algo más, me dice él. En ese entonces estaba Moyano, puedo recordar, bueno, pasó Red Shadow y Frankie también fueron parte de lo que fue WWC. En un momento dado ellos fueron hasta los anfitriones del programa, por corto tiempo, pero lo fueron y hacían audios también acá en el oeste.
y salieron para San Juan. Pero Agustín quería alguien fijo para no entrar. Agustín no creía mucho en que tienes uno hoy y ya no lo tienes. Y Agustín hace el acercamiento y yo, el panameño por alguna situación se tenía que ir y ahí es que yo entré con Don Eliu. Me recuerdo, Don Eliu fue una persona, tremendo ser humano, pero no me conocía. Y yo Ok. era un niño. Un niño no, un joven en ese sentido. Y cuando yo llego al estudio, Don Eliu pregunta, ¿quién es este? Y él me dice, viene de Mayagüez, de Cabo Rojo, él es el que hace los audios para allá, para el oeste, no salen para San Juan. Y trató de explicarle, era un tipo bien Ajá. diplomático. Y Don Eliu se molestó, y se molestó porque no le dijeron que iba a narrar. Y imagínate, yo un muchachito, y se fue Don Eliu, nunca, y Agustín se molestó, y dijo, no, yo no voy a grabar. Y me dejó solo ahí. Eso es una anécdota que te estoy contando ahora. Y esa primera vez que narraste, porque cuentas esa situación, pero de manera oficial y decir, estas son las superestrellas de la lucha libre. No, pues imagínate, yo estaba, el programa en ese momento lo medían por rating, daba MediaFax, que eso era, y en ese momento dado, pues el programa era entre los primeros 5 programas de la televisión, que imagínate, todo el mundo iba a estar viendo uno, porque todo el mundo dice que no ve lucha libre, pero todo el mundo te dice, mira, escuché, mira, vi, mira esto. Eso Ajá. es todavía me sigue pasando. Pero Don Elio no lo hizo de mala manera, quiero aclarar lo de Elio, era por el incidente, que no le notificaron que iba a Claro. estar allí, que no fue por, después Don Elio vino y me pidió, no me tenía que pedir disculpas realmente, pero se disculpó conmigo y mi vida, y me dio después una serie de consejos, y después pudimos trabajar juntos, eh, fue corto tiempo, pero trabajamos él y yo juntos. Yo no podía salir en cámara, eso te lo menciono ahora, porque antes estaba la guerra esta de los programas de televisión, que si estabas en un canal no podías estar en el otro. Y cuando yo entro a hacer el ancla oficial del canal del gobierno, pues el director en ese momento dado, a quien también le tengo un agradecimiento, que dijo, a ver, por cuestiones de credibilidad, no me gustaría, no tengo problemas con que siga con el audio, pero la imagen no quiero que salga, porque yo salía con él inicialmente. Y eso es lo que te voy a pedir. Entonces, pues hablé yo vi con Carlos, y entonces le dije, no puedo salir en cámara, yo puedo hacer audio y alguna otra narración. Y tampoco podía mencionar mi nombre. Y estuvimos un tiempo así. Después Don Elio se acogió al retiro, yo era director de una escuela en Miami, Levitown. Y entonces el profe, que era manejador, pues Agustín lo trae y lo incorpora a las narraciones. Y yo creo que yo duré con profe muchísimo tiempo, de verdad, que yo creo que tuvimos años de años trabajando juntos, porque trabajé con Rico Suave, con el mismo Carlos, con una serie de personas, pero en ese lapso de tiempo trabajé mucho con Ángelo, bastante tiempo. Eh, Algo que yo creo que no se sabe, nosotros hicimos en esa época del 90, había una fiebre del español en Croacia, de las novelas en Croacia en español. Y entonces el grupo en ese momento dado de unas estaciones de televisión de Croacia, pues vinieron a Puerto Rico y hicieron el programa en español de lucha libre, lo llevaron allá. Y el programa salió número 1 como por 5 años y era el profe Ángel y yo narrando en español. Ellos no entendían, pero veían lo que había. Y ahí tuvimos un tiempo después, pasaron muchas cosas. Entré y salí en varias ocasiones después con diferentes compañeros que trabajaron. Yo creo que he trabajado con la mayoría de los que están narrando ahora mismo. El último que me faltaba era con Axel y llevamos tiempo. Y después de estar junto con él en la radio, pues ahora estoy con él. No, y se nota la química, se nota la química. ¿Cuán importante o cuánta responsabilidad sientes de estar a cargo de esa narración para la lucha libre?
Pues mira, es importante, bien importante esa pregunta, de verdad, porque cuando uno hace un repaso y conoce, ¿verdad?, las personas que han pasado haciendo el mismo trabajo con esa determinación, profesionalismo, que lo han mantenido a ese nivel, como Ricky Sánchez, el mismo Don Eliu, Hugo, eh, el mismo Ángelo, eh, pues uno tiene que buscar, ¿verdad?, la forma de mantener lo que ellos, esa base que ellos elaboraron, que todos nosotros hemos escuchado, que nos enamoraron, que nos hicieron vibrar, que nos llevaron, ¿verdad?, a movernos a un coliseo. Y esa vibra de esas voces maravillosas que te mencioné, pues son las que me motivaron a que uno pueda hacer algo no tan perfecto como ellos lo hacían, pero tratar de llegar, ¿verdad?, a lo más cercano. Porque si tú no haces algo que tú no desees, no importa que sea la lucha libre, ¿verdad? Esto se lo aplica a uno para la vida entera. Uno tiene que hacer las cosas que a uno le apasionan, para que ese amor que uno ejerce sobre la labor que sea, pues se vea el fruto, ¿verdad? Y yo amo lo que hago y me vivo lo que hago porque, de verdad, detrás de el micrófono hay un grupo de gente que está escuchando, esperando, y tú tienes que darle esa motivación, al igual que en los otros deportes, el baloncesto, en la pelota, porque entonces el soccer, el fútbol, todo esto se transporta a uno y tiene que hacer eso, ese tipo de trabajo. Siempre digo este comentario, pero es que hay que decirlo. Para mí una buena narración es como un buen soundtrack de una buena película. Sí, Y es bien importante la narración, porque posiblemente en tu responsabilidad de llevar o narrar lo que está pasando, posiblemente, y digo esto con mucho respeto, posiblemente estamos pensando en las personas que tienen buena visión, pero y aquellas que no miran bien. La voz se convierte en los ojos de esas personas que a lo mejor no pueden mirar bien, pero quieren saber qué está pasando en la lucha libre. Y sabemos que hay una comunidad que sigue o sea, mucha gente que tienen algunas condiciones y escuchan y se enteran qué ocurrió el sábado, qué ocurrió el domingo y qué va a pasar en Guayanilla, en Mayagüez, en Manatí, porque Axel y Abel le dijeron. sí. Yo he tenido la oportunidad, y gracias por mencionar ese dato, de conocer muchas personas no videntes, pero durante mi carrera dentro de lo que es WWC, no de ahora, de hace muchísimo tiempo, y hay una cantidad increíble que van a los eventos, ¿verdad? Por esa vibra de lo que ellos consumen a través, o sea, escuchando y conocen a través de la voz de nosotros quiénes son los protagonistas, ¿verdad? De lo que está pasando. Y con la pasión que tú ves a esas personas disfrutando el evento en una arena, en un coliseo, con sus familiares, con sus amigos, porque de verdad que eso a mí me ha llenado de pasión y he conocido bastantes personas, ¿verdad?, a través de la carrera en WWC y en los aniversarios, que han sido bastantes, de ese tipo de personas que yo sé que han tenido la oportunidad de vibrar y de sentir lo que nosotros sentimos cada vez que vemos un evento, disfrutamos un evento en vivo o en televisión. No, lo que hace es una responsabilidad bien grande y te cuento, dentro de los años que llevas narrando, trabajando para WWC, muchos aniversarios que has vivido, has podido compartir esas experiencias, pero me gustaría saber cuál ha sido ese aniversario para ti, o esa lucha, o esa cartelera que tú dices, wow, he narrado, he comentado tantas luchas, pero esta en particular no me voy a olvidar. ¿Cuál sería? Bueno, la que más yo he sentido y que viví, que todavía no se me puede olvidar y que si me lo pregunté es como si lo estuviese viviendo, fue el momento de Rey González cuando fue traicionado
en aquel entonces por Barrabás, ¿verdad? Y Thunder y Lightning, y que cuando se hizo la unión eventualmente, ¿verdad? Con Carly, pero el momento de la traición, yo pues te confieso que en ese momento dado se hizo la narración en el momento del Coliseo y salió todo lo que salió y la gente yo lo consumí como lo que estaba pasando, como un asombro, porque para mí era un asombro, o sea, yo no esperaba eso. Y esa narración está por ahí, el mismo Rey, el mismo Carlos en aquel momento, salió el mismo Agustín, Agustín era el director también cuando eso, y wow, y yo, pero es que me tuve que vivir eso porque es que yo no narré lo que estaba viendo, no esperaba eso me salió del corazón, del alma. Y después la gente, eso fue uno de los aniversarios que más se llenó, de los que se han llenado, que son muchos, pero esa fue la narración que más me hizo a mí sentir ese momento wow, le llegué a la gente, pero yo me lo viví también. No, claro. Así que leyen, bueno, muchas figuras también has podido entrevistar y de esas entrevistas que has podido hacer para la lucha libre, que tú dices, fíjate, esta persona o es un rudazo de esos, o es una persona lo más bien contigo, ese buen trato que ha tenido, una de esas mejores entrevistas que has tenido, ¿verdad? ¿Cuál ha sido? Mira, yo tuve la oportunidad en un momento dado se veía bien, o fue bien rudazo. Los hermanos Funk, Terry y Dory Funk, eran unas Ajá. personas que en un momento dado fueron eran rudas. Entonces, de los primeros luchadores rudos americanos que venían y como que hasta se metían con el público que le da, o tenían la soga que trataban de darle con los sensei y eran fuertes, pero eran unas personas extremadamente brillantes, fuertes para poderlo. Yo tuve con Dory varias entrevistas y era difícil entrevistarlo porque él se ponía impaciente, porque decía un montón de cosas y después como él no sabía la traducción, tú estás diciendo lo que yo estoy, si era que lo hacía solo conmigo, yo trataba, ¿verdad?, de defenderme con mi inglés y entonces él se molestaba, pero se molestaba realmente. Yo espero que tú estés diciendo lo que yo te estoy diciendo a ti. Y Dory, aparte de que es un profesional de primera, de verdad, para mí, una de las personas que más me ha cautivado la forma de expresarse, la forma de incomodar al fanático. Dory ha sido uno de ellos. Eh, Al igual que en la parte, ¿verdad? Me hablaste de esa parte y otro que no puede faltar, que yo tuve hasta su último momento, fue Pierre Martel en un momento dado, que yo lo conocí ya en la etapa cuando era Frenchy Martin, que vino acá, aunque él es de Mayagüez, ¿verdad? Él es canadiense y su familia es francesa, pero Pierre Martel era una persona que uno no entrevistaba y la fanaticada se molestaba demasiado. En un momento dado, eh, antes de dedicársele a uno de los aniversarios, no recuerdo, te voy a ser honesto, no sé qué aniversario se le dedicó, se le llegó a dedicar uno. Yo viajé a Canadá, a Montreal, a entrevistarlo. Y, y fue bien emotiva la entrevista que le logré hacer en ese momento, antes de fallecer. Y una persona que dominaba el micrófono y que incomodaba también al fanático cuando quería, y lo sacaba de su casa y lo llevaba a las canchas con sus entrevistas porque era una persona fuerte. Pero tremendo ser humano, y dio mucho aquí en el Consejo Mundial. También fue uno de los pilares en un momento dado. Han habido muchas figuras intimidantes, contaste eso de los fondos, pero ¿y Abdullah? ¿Pudiste? Sí, no, Abdullah, yo le voy a hacer una anécdota que nadie la conoce, pero Abdullah es una de las personas que más credibilidad le ha dado a esta industria de la lucha libre, una persona que se lo toma en serio, que a lo mejor no lo escuchan hablar, pero es una persona que es recta, se molesta y,
son muchas las cosas que te podría decir de Abdullah. Tuve mucha integración con él. Yo lo visité muchas veces en Atlanta. Y cada vez que venía aquí, pues imagínate, Abdullah era incómodo estar cerca de él porque uno no sabía que esperar. Yo te voy a hacer rápido dos anécdotas. Una fue, la recuerdo como ahora, me tocó llevarlo de un evento al hotel. En ese momento dado era el Diamond Palace, que está en el condado, frente al Walgreens, ahora se tiene otro nombre, ¿verdad? Y yo lo llevé después de un evento y una persona lo ve en el lobby, lo llevo al lobby, al hotel, y lo estoy esperando allí. Y una persona le preguntó si era Abdullah. Él, con la cabeza le hizo un gesto que sí. Y se le ocurre preguntarle que si lo que tenía en la frente era plasticina. Ese hombre se ha molestado en el counter, en el front desk, cogió un bolígrafo y se lo enterró en varias ocasiones y la sangre comenzó a salir. Pero esto es un juego. Eso fue ahí Wow. aquella persona era una fémina, salió despavorida, llamando a seguridad y yo tratando de, mira, calmarle, con una toalla, siempre andaba con una toalla, pues se tapó la frente, pero se tapó sin ningún, oye, o sea, yo creo que esa mujer nunca se le puede olvidar eso, porque a mí se me olvida, yo te lo estoy contando como ahora, pero Wow. así respetado eso. Y otra fue, en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, había un luchador en un momento dado que le corrió antes, para que esas luchas de antes, pues los las cosas en la cantina, que eso poco a poco se fue suspendiendo, ¿verdad? La venta de bebidas alcohólicas o en botella o en lata, ¿verdad? Porque siempre que está el fanático que lanza las cosas y puede darle algún golpe a algún luchador. En ese momento todavía había cervezas de botella y había un contrincante que tuvo con él en el Palacio de Mayagüez, ese video está por ahí, fue para la Gran Guerra. Lo pueden buscar, ese oponente se, se fue del ring porque Abdullah le dio en el encuentro, tuvieron una situación y el otro contrincante abandonó el ring. Y yo estoy en la mesa de transmisión. Yo no sé lo que me decía él porque él gritaba. Me cogió por el cuello, me dijo que me metiera al camerino a buscarlo. Y yo fui a buscarlo y era otro americano, no quiso salir. Y yo viré para atrás y le dije, mira, no quiere salir. Y Abdullah cogió una botella de Heineken en la esquina del cuadrilátero, la rompió así. Fue y lo buscó y salió y se enterró a ese nivel. Así está ese video, si lo buscan, ese video se puede ver ahí no puede, de las situaciones que puedan estar hablando de las cosas, ese era Abdullah de Buche, ese hombre, aparte de que respetó mucho el negocio, pues es una persona brillante y yo creo que hoy día Puerto Rico principalmente, él ama a Puerto Rico, debe de, este hombre amaba estar aquí luchando, tenía encuentros a veces en Japón, cobrando una noche en esa época $50,000 que le pagaban, $75,000 en aquella época, y él prefería venir a Puerto Rico, porque amaba a Puerto Rico. Y Abdullah, yo creo que la persona de las piezas más importantes de los 50 años, eh, debe de estar su nombre siempre presente en Abdullah. Yo creo que todo el mundo de las generaciones, hay diferentes generaciones que la vivieron y Abdullah es Abdullah. Ah, no. Respeto a quien respeto se merece. Grandes figuras, grandes, pero cuando me digo grandes, como Adola, eran intimidantes. Yo creo que también más adelante figuras como, o no más adelante, sino contemporáneas. Jason, terrible. Sí, sí. Wow, es que son muchos, por decir algunos dentro de la historia son demasiadas, pero yo miraba a los reporteros, los comentaristas, y se llevaban sus golpes a veces.
te pregunto, en algún momento, Abel Durán se llevó su golpe. Mira, y si te digo que, oye, la realidad fue que sí, y eso fue en la cancha de Yauco, cuando fue la invasión mexicana. Yo no esperaba eso. Eh, y el Rot, luchador mexicano, tuvo mucho tiempo aquí. Eh, Hoy día, ¿verdad? Está convaleciendo en una silla de ruedas. Sufrió un percance de salud, pero Pierrot en un momento dado vino a Puerto Rico, hizo una campaña exitosa en Puerto Rico y en Yauco, en la mesa de transmisión, yo no recuerdo qué fue lo que pasó, porque antes, ¿verdad? Antes los que a veces narrábamos teníamos que ir presencial a los eventos. Y yo no sé qué fue lo que pasó, si fue que yo lo presenté de una ciudad de México que no era la que era, y fue a donde mí, me cogió el micrófono y me dijo lo que me dijo, y me ha dado un clase de palmetazos, casi puño en el pecho. Y me sentó y a mí se me hizo un moretón en el área del pecho. Bueno, yo recuerdo que yo me quería ir de Ay, de como digo yo, molestia, yo estaba bien molesto, yo hablé como digo yo con la con frase, ¡ay, yo, madre! y, y hablé, después todo se subsanó, pero a mí no me tiene que dar, yo no soy luchador, ¿sabes? Pero como tú no lo estás esperando tampoco, y es un evento que no es televisado, tú estás allí, y entonces yo no recuerdo yo sé que yo dije el nombre de la ciudad donde él era erróneamente, y él se molestó, pero seriamente. Pero sí, sí me dio de verdad. Wow, wow. De, uno a veces, uno hace el trabajo de manera bien profesional, pero también uno es fanático. Yo te estoy escuchando y hablaste muy bien de Abdullah, de Carlos, pero según los gustos de Abel Durán, de estos luchadores que tú dices, fíjate, dentro de mi profesionalismo narro las cosas como son, pero admirabas la lucha libre de tal persona. ¿Cuál? Pues mira, eh, mencionaste a Carlos, una era Carlos, pero yo tenía un respeto y admiración por lo que hacía, y era por Hércules Ayala. Hércules, dentro de lo que yo siempre observaba, yo decía, oye, Hércules es una persona que tanto tuvo, ¿verdad?, en el bando de los técnicos como en el bando de los rudos, pero en su forma profesional de luchador, yo lo admiraba porque él tenía un dominio completo eh, a mí me hacía vibrar en ese sentido, ¿verdad? Me sacaba de la silla cuando él hacía sus combates y hacía todo lo que hacía. Y aparte de eso, pues también una penetración cuando utilizaba el micrófono, que yo sé que muchos la pueden reconocer, pero como tú preguntas de los gustos míos, realmente Hércules fue una de las personas que a mí sí realmente me hacía sentir cómodo, bien, y hasta se convierte uno en su fanático. Yo era fanático de ese momento, de las cosas que yo podía narrar de él. Yo siempre preguntaba, cuando él se fue para Canadá mucho tiempo, yo decía, mira, pues llamen a Hércules. Pero no era que quería saludarle, que yo, bueno, hay que luchar, yo quiero verlo luchar. Pero bueno, no, Hércules también fue una imagen impresionante cuando caminaba por el público. La gente se echaba por un lado. Este, bueno, tuvo tu tiempo de técnico, pero cuando fue rudo, pues, este, su gran corpulencia, lo grande que era, lo fuerte de sus palabras y lo rudo que luchaba, ¿sabes? Era bien impresionante. Sí, Hércules, cuando hizo ese cambio, ¿verdad? Yo no, no puedo, ¿verdad?, decirte quién ha sido esa figura en ese bando rudo que en un momento dado la gente odió o no quiso o se molestaba, pero dentro de lo que te acabo de mencionar, yo entiendo que
Hércules debe estar entre uno de todos esos nombres, al igual que Abdullah, que el pueblo con sus miradas, sus expresiones, con sus gestos. eh, yo creo que la gente todavía recuerda lo que le hizo a Nancy, la esposa de Carlos, en aquella entrega de premios, que a mí me lo mencionan todavía y, bueno, lamentablemente él ya falleció, pero todavía hay gente que recuerda ese incidente y él se convirtió en un rudazo despiadado, realmente, y la gente lo recuerda de esa forma. Dentro de las narraciones y toda la experiencia que has estado por tantos años, yo voy a mencionar algunas situaciones y me gustaría escucharte, porque WWC se ha reinventado. Tuvo una invasión dominicana, la presencia de los mexicanos, cuando estuvo los americanos que estuvieron, que una de esas grabaciones se hizo en vivo en Guapa Televisión. Eh, y que has vivido por todas esas transiciones, has podido mirar y ser protagonista en primera fila de de esos momentos. ¿Qué me puedes decir de cada uno de esos momentos? Pues mira, son momentos, ¿verdad? Distintos, etapas distintas dentro de lo que era el gusto de la fanaticada. En ese momento dado, cuando llegan los dominicanos, esa invasión dominicana eh, dio mucho de qué hablar, ¿verdad? Siempre ha habido una rivalidad entre la República Dominicana y Puerto Rico en todo, En en todo. deportes, en todo. Y cuando llega la lucha libre, pues imagínate, eso reventó de esa forma. Yo no sé si recordarás, Ramón, el Bronco, fue el producto de eso mismo. Él le quemaron el carro en Loíza, en una cartelera, tuvo que salir, la fuerza de choque tuvo que llegar allí para poderlo sacar en un momento dado, en Loíza, lo recuerdo como ahora, por lo fuerte que fue esa rivalidad, ¿verdad? En ese sentido, la mexicana tuvo, yo creo que la misma aceptación dentro del público de Puerto Rico que la dominicana. No sé si, no puedo, ¿verdad?, decirte cuál fue, pero estuvo a ese mismo nivel. Yo recuerdo un incidente en Fajardo, en el Coliseo de Fajardo, que ocurrió lo mismo. Llegó la invasión mexicana y ellos tenían un don de la palabra, ¿verdad? Y les gustaba ofender mucho y ese tipo de lenguaje le ofendía a los Fuerte. fanáticos. Sí, bien fuerte. Y ahí hubo otro motín en Fajardo, que lo recuerdo como ahora, que hubo que llamar a la policía y hubo que montarlos a ellos en una guagua. Y de esa guagua eh, en, en el oeste de Puerto Rico tuvieron que irse de Puerto Rico porque la situación se puso, ¿verdad? Se reunió la gerencia y dijeron, no, hay que sacarlo porque imagínate, ¿verdad? Y lo sacaron de Puerto Rico, después regresaron, pero cuando se calmó un poco más la cosa. Y la XWF, que fue, eh, eso fue iniciado por Jimmy Hart, en aquel entonces vino, eso fue una combinación, ¿verdad? Duró varios meses, la política. Ahí yo conocí también diferentes personas que, que tuve la oportunidad de trabajar con ellos. También una campaña bien exitosa, pero que los puertorriqueños tampoco soportaban, ¿verdad? Los insultos y la prepotencia de ese grupo que era tratando de dominar a los puertorriqueños. Y yo creo que esas tres invasiones fueron demasiado exitosas. Cada una siempre hubo una lucha que la gente se acuerda como que marcó mucho. Pudiéramos estar hablando cada una de esas, por eso fue que las resumí las tres, pero qué marcada. Yo le pregunto a la gente, dime un suceso de cada una, y cuando van para la mexicana, se acuerdan de aquel suceso de Conan y Stacy. Sí. Y yo estuve ahí, fue bien triste. Una de las primeras personas que yo creo que lo voy a adelantar, por poco le arranca la cabeza fue el propio Carlos, porque Stacy yo creo que le cogieron 27 puntos, si no me equivoco. Nosotros estuvimos en el hospital toda la noche. Cuando él le da con la guitarra, que ella no lo esperaba, ya que las guitarras tienen unas puntillas, unos clavos, y al él enterrarle, cuando ala la guitarra, la rajó de atrás al frente. Fueron 27 puntos ahí.
Wow. Tuvo que cogerle a Stacy, ¿verdad? Ella nadie, bueno, nadie esperaba eso tampoco, ¿verdad? En ese sentido. Ahí fue que ella tomó la decisión ¿verdad? De alejarse del mundo de la lucha libre, ¿no? Eso fue, yo creo que también la marcó mucho a ella, un incidente bien triste en ese aspecto. Yo, como tú mencionas, yo creo que a nadie se lo ha olvidado. Una situación tan lamentable. Sí, no, eso marcó y estoy haciendo ese flashback en mi mente y recuerdo las narraciones. Yo creo que las narraciones, los comentarios eran de personas que estaban boquiabiertas y así el país se quedó. Y narraron ustedes eso de una manera tan brutal que la gente sintió el dolor, no tan solo visual, sino las palabras de ustedes se transmitieron de igual manera. Mira, fue tan drástico en ese sentido, ¿verdad? Que yo recuerdo que uno de los camarógrafos, que ese video nunca salió, ¿verdad? Eso no se pudo permitido en el momento que estaban atendiendo en el hospital a Stacy, porque no estaba, como tú mencionas, todo el mundo quedó boquiabierto, nadie esperaba una situación como esa. Y, eso se hizo, ahora traigo eso a colación, en un momento de la lucha cuando se peleaban los ratings los fines de semana, con las mismas semanas, el mismo canal, buscando ver cuál es el programa que más se ve y cuál es el más rating que tiene. Y en ese momento dado, la superestrella siempre salía entre los primeros 10. Eran 2 horas en aquel entonces de programa, sábado y domingo. Y, y el programa del domingo estaba entre los primeros 5 programas, pero por encima de otros programas que en aquel entonces podemos hablar de Ritmo Marieta, que estaban guapas, los mismos noticiarios. O sea, el público de la lucha libre ha sido un público bien amplio, que aunque no se refleje a veces en las canchas, es un público visual extenso de todas las edades. Aquí tú no tienes idea de que menos las personas ven lucha libre, consumen lucha libre, en todos los niveles, desde niños, en niveles económicos y niveles profesionales y niveles entre edades. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que es el deporte que más arraigado está dentro de lo que es nuestra cultura en Puerto Rico. Y tu voz y la de Axel en conjunto por la química que tienen, y vuelvo a los recalco, porque están llegando a un público a través de Guapa América, llegando a los Estados Unidos. Y menciono esto porque uno mira, porque ahora mismo la Florida se está convirtiendo en un territorio donde el boricua ausente, el que no está en la isla, está buscando lucha libre. Y se identifican con los de aquí. Uh-huh. Este, y estás llegando afuera, estás llegando al exterior, llegándole al boricua que no está en la isla. Así que son ellos que a veces están más pendientes que los mismos que viven aquí y siguen el programa. Sí, lo siguen, ¿no? Hay mucha gente que lo sigue y ellos se saben, ¿verdad? Todo lo que uno menciona, los refranes, la frase. O sea, ellos se gozan todo lo que se hace de una manera muy especial, en todas partes. Entonces, hay gente que me escribe a mí, muchos puertorriqueños que viven hasta en Europa, pero mucho militar que se trasladó a Europa hace tiempo, yo lo estaba mencionando hoy. Siguen la lucha a través de las redes sociales, pero es como si fuera una religión. A las 12, o cuando sale el programa, si sale pregrabado a través de YouTube, a las 3, a las 4, ellos están ahí sentados. Ese es su espacio y su remanso. No, increíble. Voy a decir algo, una preguntita rápido de la parte técnica. Tú eres una persona bien ocupada, profesional y profesional en las narraciones. Me imagino que eso
one take, grabarlo de una sola toma, porque hay responsabilidad de llevar ese tape listo para la televisión. Sí, ahora es más, sí, y tiene que ser de esa forma, porque fíjate que ahora, pues, como todo está digital, hay que masterizar, hay que hacer, da un poquito, da más trabajo, un poquito, da más trabajo que lo que era antes en ese sentido. Antes teníamos, no es que no tengamos, ahora trabajamos con Santos Meléndez, un director, antes teníamos, yo trabajo con múltiples directores, el más que puedo recordar, que fue muchísimos años que tuve con él, que también fue parte importante del camino que estamos heredando de Riquín Sánchez, porque ellos eran prácticamente socios. Agustín Ramos. Agustín era bien exigente. Agustín Ramos era amanecerse narrando con él, porque él se sentaba al lado tuyo y tú no podías arrastrar una frase porque tenías que hacerla de nuevo. Eso es, o sea, y si tú arrastrabas la frase, o si, entonces, si él veía algo en el monitor y tú no le diste el énfasis de lo que fue una patada voladora, o yo estoy haciendo un comentario con el compañero que estuviese ahí, paraba eso y había que volver a hacer eso. Y profe que sabe que tuvo muchos años con él y lo que tuvieron con él, eh, era esa parte técnica que tú mencionas, yo lo puedo recordar a él porque él hizo tantas telenovelas, ¿verdad? Hay tantas cosas de la televisión puertorriqueña, pero la lucha libre le hizo una aportación en lo que Riquín heredó de Riquín inmensa. Tuvo, no sé, yo creo que tuvo tal vez casi 20 años también en lo que es Capítulo hoy día, pero el narrador, el locutor que estuviese con él, el narrador de turno que estuviese con él, tenía que hacer lo que él, hasta que él entendiera que ese producto estaba final y firme para... Yo recuerdo una anécdota, de hecho, una de las por mencionarte algo así, en una de las, habían diferentes frases y él ayudó mucho. Cuando yo en un momento dado hice lo del agárrate, fue en una promo que no era de él, era una promo de un detergente. Yo hacía voiceover antes, yo hacía lo que era mucho voiceover en las agencias de publicidad. Y entonces hubo un anuncio de un detergente, yo esa frase de agárrate la utilicé de ahí, como Hugo utilizó la tangana de Mendoza, que era el original en esa frase. Y yo hice una frase que me la habían, ¿verdad?, escrito para el anuncio de detergente. Y él un día me sentó y me dijo, y esa frase que yo estoy escuchando, esa es la voz tuya. Y yo, sí, pues eso es lo que tú vas a hacerme para la lucha principal. Y quiero que lo hagas. Y yo empecé a hacerla en ese momento dado, que en un momento dado, pues, después de eso la fui grabando hasta para otro anuncio, pero él fue uno de los que tuve el oído. Graba, ponte eso ahí, que me gustó. Y él es, hombre, una pieza importante. También a los luchadores tenían que venir, oye, ganado, ahí no podía entrar nadie, ahí no podía hablar nadie, ahí eso era, tú vas a hacer tu entrevista y era como él dijera, de la forma que él fuese, si no, te quedas hasta que te salga como yo quiero. Y el producto estuvo así mismo mucho tiempo. ¿Qué espera Abel Durán en ruta a los 50 años? Wow, es que uno lo dice y Wow, es demasiado. Wow. No todo, no, son muy pocas empresas, compañías que cumplen 50 años. Muchas llegan, desaparecen. Si llegan a los 20 o 25 es de respeto, pero óyeme, 50. ¿Qué espera Abel Durán de estos 50 años? pues mira, yo creo que se va a materializar un evento bien nostálgico, es lo que yo estoy esperando, porque aunque hay unas nuevas generaciones que a lo mejor no conocen lo que inició Capital Sport en ese año del 73 hacia acá y lo que han sido las diferentes transiciones, que si esas transiciones no se hubiesen dado, pues no tuviésemos, como tú mencionas, celebrando estos 50 años, porque no es fácil. Ellos comienzan y se quitan en mitad del camino, las razones que sean, ¿verdad? Ellos
todo el mundo siempre quiere hacer lo mejor. A algunos se le da, a otros pues no se le puede dar, pero yo creo que debe de ser un evento para recordar por los próximos 50 años. Que toda esta nueva generación que está siguiendo ahora a todos los luchadores que están y los que están saliendo, ¿verdad? En la nueva cepa, y al igual que en términos generales de los luchadores técnicos, la luchadora, la historia que tiene el Consejo Mundial de Lucha desde que se inició y todas esas estrellas que en un momento dado hicieron esos aniversarios, que llenaron a capacidad todas esas facilidades que hemos visto a través de todos esos videos. Pues en la realidad muchos de ellos han fallecido, muchos de ellos no están en las condiciones de poder venir por sus condiciones de salud. A mí, si me preguntas a mí, yo quisiera ver a muchos de ellos, ¿verdad? Aunque sea sentados en una silla, observando el producto que ellos iniciaron en un momento dado, como Capital Sport y hoy día el Consejo Mundial de Lucha, pero sé que se están haciendo múltiples cosas y yo creo que va a ser un evento, muchas personas ayudando, José Roberto, la oficina, muchas personas. Yo creo que va a ser un evento bien grande con, con un sabor a lo que fue lo que inició este movimiento de la lucha libre puertorriqueño, sus transiciones y lo que actualmente se está viviendo. O sea, es una combinación de todo. Yo creo que y yo no soy gurú, a mí no me gusta pronosticar y a veces tampoco eso, pero el que no vaya, no lo digo tampoco para utilizar la plataforma que se venda. Yo creo que cuando comiencen a moverse un poquito más, hay muchas generaciones eh, que han vivido diferentes etapas de lo que es la lucha libre puertorriqueña que van de alguna forma u otra a llegar allí. Y yo espero que ese producto, ¿verdad?, sea el mejor para que nosotros lo podamos recordar por los próximos 50, no, sino 100 años. Los que estén en ese momento dado, ¿verdad?, que tengan la oportunidad de hacerlo. Yo lo ¿Algo único que que le estaría? puedo, yo lo único que le puedo decir que aniversario es que se merece ese lema decirlo, el más importante de todos. Eh, el que se reúne mucho, hasta muchas personas de Estados Unidos vienen a Puerto Rico porque quieren ver ese evento. Y algo más que lucha libre, es hasta una reunión de boricuas ausentes que se mezclan con los de aquí, y no dudo que hasta sea una estilo fiesta de pueblo para celebrar en grande ese 50 aniversario. Sí, yo creo que va a ser un evento, ¿verdad?, que va a ser, hay muchas actividades, conciertos y eventos, ¿verdad?, en Puerto Rico, pero esto va a ser algo histórico, ¿sí?, que hay que ser parte de lo que es la historia, como fue la Serie del Caribe en la pelota, ahora Mayagüez, que es campeón, todo, el que sigue el deporte como tal y el que sigue lo que es los eventos musicales también. Ahora tú mencionaste, yo conozco gente que cuando se anunció a Flair viajaron de Texas a Puerto Rico, conozco unas personas que viajaron de París, Francia, ellos trabajan allá como profesores, viajaron de allá para el evento, y así que, como tú mencionas, yo creo que van a viajar personas del exterior, ¿verdad?, que están en la diáspora, van a venir para disfrutarse de ese evento, que como ya se anunció, ya hay una fecha, ¿verdad?, establecida, pues yo creo que pueden hacer todo el mundo los arreglos y según vaya eh, conformándose lo que es ese evento en términos de talentos y de lo que se va a hacer, pues yo sé que la gente a, van a aceptarlo y van a ser partícipes de lo que es el 50 aniversario de WWE. A ver, te deseamos el mayor de los éxitos, sobre todo buena salud para seguir disfrutando de tus narraciones, que celebremos en grande. Yo voy a estar allí. Invitamos a todos los puertorriqueños y todos los latinos que disfrutan de la buena lucha, de la lucha libre de la buena, que se den cita. WWC está haciendo algo actualmente de visitar diferentes pueblos
pero es en ruta a lo que vamos a disfrutar en grande. El más importante de todos y más especial, 50 años. Así que, a ver, muchas bendiciones. Para mí es un honor entrevistarte de una persona con gran trayectoria, con una credibilidad increíble, que cada vez que estás frente a un micrófono, sabemos la gran responsabilidad que tienes cuando se enciende ese micrófono para llevar el mensaje. Así que, mi respeto. Gracias a ti y a todos ustedes de Lucha Libre Online por darnos esa oportunidad de llegarle a tantas personas que yo sé que a través del mundo ven sus entrevistas y ven cada uno de sus reportajes. Y esperamos, ¿verdad?, vernos allí y que los que están observando esta entrevista ahora sean, ¿verdad?, mi invitación se la extiendo a todos ellos para que formen parte de lo que es esto, que va a ser histórico. Disfrutemos juntos estos 50 años. Abel Durán, mi nombre es Juno Colón, para Lucha Libre Online, y recuerden que en español nadie lo hace mejor.